Gracias por estar aquí, amado Espíritu Santo. Amén. Amén. Tome su asiento mientras está esta hermosa presencia de Dios aquí. Él está aquí. Es tan real. Aleluya. Aleluya. Amén. Saben que en los tiempos antiguos, si el papá tenía una deuda que era impagable, los acreedores se cobraban esa deuda con todas sus pertenencias, y si sus pertenencias no podían pagar esa deuda, entonces tomaban a su esposa, y si no alcanzaba con la esposa, tomaban a sus hijos, y si no alcanzaba con su esposa, a sus hijos, tomaban a los hijos de sus hijos también, y a los hijos de los hijos de sus hijos, y a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Y de esa manera, generaciones completas quedaban presas por las deudas de sus padres. Y eso lo vemos aquí en la palabra del Señor. Y cuando estudiamos un poquito la Biblia y vemos cómo era esa cultura, vemos que sucedía eso. En algunos pasajes bíblicos podemos ver cómo el Señor Jesús habla de una deuda impagable que no se podía pagar, y ahí dice que los verdugos tomaron a ese hombre, a sus hijos, a su esposa. La esposa de un sacerdote de Dios que había muerto dejando una deuda impagable, si no la pagaba, venían y se cobraban con sus hijos y los ponían como esclavos. Así que ellos nacían presos. Y así, por el error de los papás o por lo que sucedió con la primera generación, que luego estuvo por 430 años bajo el yugo de los egipcios, presos, encadenados. Los niños nacían y al primer añito sus padres, su madre los llevaban y los ponían a un costado, y ellos jugaban con el barro, haciendo barro para hacer los ladrillos para los egipcios. Así que desde pequeños también eran esclavos y trabajaban, y lo que pasaba con sus padres pasaba con ellos, y lo que pasaba con ellos pasaba con sus hijos, y así por 430 años fue así. Estaban en prisiones,
Si bien la prisión no la veían como barrotes, pero estaban prisioneros de una esclavitud, bajo el yugo de un imperio que los tenían a ellos para trabajar forzadamente. Y saben que la cárcel es un diseño del infierno. O sea, algunos ya están pensando, ¿cómo que la cárcel es un diseño del infierno? Sí, es que quiero que interprete esto espiritualmente, amén. Es como que el diablo te dice, vas a pagar por lo que yo te dije que hagas. El diablo le dice, haz esto, y la persona lo hace, y la persona obedeció, lo hizo. El diablo se hace a un costado y la persona queda atada o presa. La paga del pecado mata. El pecado tiene consecuencias. Y entonces el diablo te dice, ahora vas a pagar por lo que yo te dije que hagas. Miren si no es vivo. Adán, Eva, háganlo, desobedezcan a Dios. No le hagan caso a Él. No necesitas depender de Él. Luego la serpiente se va y luego Adán y Eva desobedecen y luego caen en una prisión eterna. Diga conmigo, prisión eterna. ¿Qué es una prisión? Es la paga por obedecer a Satanás. Así te paga el diablo, así paga al hombre. Esa es la consecuencia por tomar o acceder a algo que él puso fuera de la voluntad de Dios. Hiciste el mal, pagarás por ello. Entonces, en medio de todo esto, cuando Jesús nació y comenzó su ministerio, cuando Dios es enviado en la persona de Jesucristo, Jesús dijo estas palabras: yo he sido enviado para proclamar libertad a los cautivos. Esas fueron las palabras y fue el primer mensaje que Jesús da de parte de Dios. Yo envié a mi Hijo para que seamos libres, aquellos que estamos en una prisión. Jesús dijo las siguientes palabras: yo he venido para poner en libertad a los que están oprimidos. Evidentemente, si es el primer mensaje que Jesús está dándole al mundo, el primer mensaje que arranca su ministerio, el primer mensaje que Jesús está definiendo cosas ahí, es tan importante. Las primeras palabras, el primer paso que Jesús da en la tierra, en su propósito para el que Él vino, fueron estas: yo he venido para poner en libertad a los que están oprimidos. Mire qué mensaje. Cuando Juan el Bautista le pregunta a Jesús: ¿eres tú el Mesías? En Lucas 7:22, Jesús le manda a decir las siguientes palabras: los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos pueden quedan limpios, los sordos comienzan a oír, los muertos resucitan, los pobres se les anuncia el evangelio. En otras palabras, díganle a Juan el Bautista que estoy sacando de la cárcel a los culpables. ¿Culpables? Sí, a los culpables. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos somos culpables. Mira al que tiene al lado y dígaselo: tú y yo somos culpables. La Biblia asegura: tú y yo somos culpables. Romanos 3:10
lo dice. Romanos 3:23, perdón, lo dice. Y si somos culpables, entonces tenemos una condena. Según la ley, para los que de la alcaidía, para los presos es: yo hago algo mal fuera de una ley, entonces yo soy culpable. Si yo soy culpable, entonces yo voy preso. Y Romanos 3:23 lo aclara y lo dice: todos somos culpables. Está ahí. Por cuanto todos le hicieron caso a Satanás, por cuanto todos decidieron romper el vínculo con Dios, a sabiendas o no, conociendo o no. Y entonces aquí el apóstol está diciendo: todos están siendo culpables, están fuera de la gloria, encerrados en barrotes que alejan al ser humano de la libertad, del propósito de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23 que somos culpables, y en Romanos 3:10 dice: no hay ni siquiera uno que haya hecho justicia, ningún justo. En el mundo no hay uno que merezca estar libre. Todos estamos condenados a una prisión eterna. Y la prisión no comienza en el infierno, la prisión comienza estando aquí. Existe la prisión eterna que gente viva ya la está viviendo. Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice que los pecados de los padres se han extendido sobre sus hijos, afectando hasta los hijos de la tercera y de la cuarta generación. O sea, lo que hizo Adán nos alcanzó en algún punto a nosotros. Lo que hizo tu abuelo alcanzó a tu padre y te alcanzó a ti. Lo que hizo tu bisabuelo alcanzó a tu abuelo, a tu padre, a vos, a tu hijo y a los hijos de tus hijos. Son culpables, estamos lejos, estamos prisioneros en alguna parte de nuestra vida. Por ser seres humanos, estamos condenados ya. No era el propósito de Dios. Génesis dice que no nacimos para eso. Nacimos para estar en libertad. No nacimos para que cada día van envejeciendo nuestra piel, nuestros huesos. No nacimos para ir desgastándonos cada mañana. No nacimos para ir deformando nuestro rostro por las arrugas. No fue el plan de Dios. Dios nunca hace algo para desgastarlo. Lo que Dios comienza no tiene fin. Pero decidimos nosotros encerrarnos en el consejo que Satanás le dio al hombre. Hazme caso, desobedece a Dios y queda preso por mí, te dice Satanás cada día. Y el ser humano camina sobre esos principios. Pero esto no pasa solo con usted y conmigo, esto pasa con la raza humana. Y cuando caes, cuando eres encerrado, cuando hay una parte de tu vida que está encerrada en esa prisión, no es que solo usted está prisionero, sino que también tus hijos llorarán por lo que hiciste un día. ¿O no viste alguna vez llorar a alguien más por tu error? ¿O usted alguna vez no sufrió por los errores de sus padres?
por las decisiones de tus padres. ¿Qué significa estar preso? ¿Qué significa la palabra preso? Cautivo. Preso es estar detenido. No puedes avanzar. Detenido, confinado, apartado de lo que está sucediendo, forzado a estar detenido. Cuando yo decido caminar en el consejo de Satanás, que no viene con cuernos, puede venir de la manera más angelical hasta muchas veces. No solo tú quedas encerrado, sino tus hijos llorarán por lo que hiciste, tu descendencia. Muchas cosas que nuestros padres hicieron nos lastimaron y nos marcaron. Muchas cosas que nosotros hicimos marcarán a nuestros hijos. ¿Por qué estás viviendo en esta nación? Le preguntaron a alguien. ¿Por qué te viniste de los Estados Unidos aquí? Y porque mis padres decidieron venirse. Si hubiese sido por vos, no, pero era pequeño. Pero ¿sabes hablar el inglés? No. ¿Por qué? Y porque mis padres no me llevaron a que yo aprenda. Decisiones que nos han marcado. ¿Por qué no pudiste llegar a tu sueño? Porque mi padre no me acompañó. Y lo mismo nosotros repetimos sin darnos cuenta o dándonos cuenta. Si el Espíritu Santo es nuestro buen consejero, Satanás es el mal consejero. Algunos de ustedes están atados a lo pagano, a la idolatría por sus padres, por lo que hicieron ayer o antes de ayer o cientos de años atrás en tu sangre. Y así como hay esas cosas, también están aquellas cosas preciosas. ¿Por qué tienes esos ojos verdes? Porque mi madre lo tiene, ¿verdad? ¿Por qué tienes ese ritmo en tu cuerpo? Y porque mis padres o porque mi abuelo cantaba tango. ¿Nunca escuchó está en los genes? ¿O no heredó usted el mal carácter de algún familiar? ¿O nunca te dijeron eres igual al... ¿Me puedo sacar la camisa? Gracias. ¿Alguno de ustedes lloró alguna vez por la decisión que su papá y su mamá tomaron al divorciarse? ¿Alguno de ustedes lloró alguna vez por la decisión de su papá o de su mamá o de su abuelo que decidieron alcoholizarse? ¿No te fijaste alguna vez que tus decisiones pueden haber lastimado a alguien? Y que hoy esa descendencia está sufriendo lo que usted provocó. Alguien que me pregunte, ¿qué significa eso? Prisión. Es como aquella madre que cometió un delito y está embarazada y su hijo, su hija crece en prisión detrás de esos barrotes.
siendo amamantado. Sus primeros pasitos no lo da en libertad, lo da en el pabellón. Se repite. ¿No recibió alguna vez o no vio usted que alguien que sucede, porque sucede que se recibe la enfermedad de los padres o de los abuelos? Son cárceles. ¿No recibiste la condena de un vicio? Donde tus antepasados crearon un ambiente de cigarrillo, de porro, de alcohol, de sexo, de violencia, de malas palabras, de traición, de engaño. Como lo que pasó con Romeo y Julieta. ¿Por qué no podían juntarse? Porque, no me acuerdo los apellidos, porque Montesco y qué otro, Capuleto, Montesco y Rosamando. No. Bueno, se odiaban y por eso ellos tenían que sufrir la condena del odio de sus padres, de los problemas de sus padres. Los hijos tenían que pagar los platos rotos. Siempre sucedió, siempre sucede. Póngase a prestar atención en su vida, porque estoy seguro que el Espíritu te está diciendo hoy cosas. ¿Recibiste la condena de una enfermedad, de un cáncer? Lo primero que te pregunta es el doctor: ¿algún familiar tiene el cáncer en su familia? ¿Tiene presión alta? ¿Tiene diabetes? ¿Tiene? ¿Recibiste alguna vez la condena de un odio que no te pertenecía a vos? De una atadura. Las fallas de ellos nos encarcelaron. Nuestras fallas encarcelan a nuestra descendencia. Y algunos se van de esta tierra dejando a su descendencia presos. Y esa historia se repite. Y el salmista se da cuenta en el Salmo 142, versículo 7, y dice las siguientes palabras: saca mi alma de la cárcel. Un grito desde la prisión: saca mi alma de la cárcel. Un grito a Dios. El Salmo 79 en el versículo 11 dice: llegue delante de ti el gemido de los presos, oh Dios. Conforme a tu voluntad, a tu grandeza, y con tu brazo preserva a los sentenciados a muerte. Señores, ¿sabe usted que usted está sentenciado a muerte? ¿Saben que tus hijos están sentenciados a muerte? La Biblia dice que Satanás está buscando matar, encarcelar, destruir. Son prisiones. Y creemos con pidiéndole perdón a nuestros hijos, las cosas ya se solucionaron. Así que los mandamos a psicólogos, a que lloren con ellos, a psiquiatras. Ay, Señor mío, he visto adolescentes tan jovencitos y ya siendo encarcelados, presos.
He visto niños presos, niños presos en su ser, en su alma. Hey, los que tienen hijos, miren, observen y comenzarán a ver los barrotes en lo cual tú los metiste, porque alguien te metió, porque alguien lo metió. Y se repite. Abuelos que quieren morir porque siguen presos en su ser. No pudieron salir en todos sus años de vida. No pudieron cambiar. Estuvieron detenidos, confinados. Deseaban la muerte. Nunca pudieron ser lo que querían. Prisiones de enfermedad, prisiones en el genio, en el carácter, prisiones en tu mente. Prisiones por haberte equivocado y pagaste, porque la paga del pecado te hace pagar. El mal consejero, que al principio parece un buen consejero, te metió en un lugar donde el cual no puedes salir, y cuando miras a ver si te ayuda, ya no está. Jueces capítulo 16 habla de un hombre que pagó el precio de su error. El buen consejo le decía que no lo hagas, Sansón, y él siguió caminando en su vida a su manera, tomando las decisiones fuera de la voluntad de Dios, como hoy está el mundo en un 80, 90, 95%. Así que aquel escogido por Dios cayó y terminó preso en cadenas, moliendo el trigo para sus enemigos. Todos los días se levantaba para girar en el mismo lugar. Le habían quitado sus ojos. Como si eso fuera poco, no tenía visión. Como si eso fuera poco, en ese lugar donde él estaba, no estaba su familia ya, ni su mamá, ni su papá, ni sus hermanos, ni siquiera la mujer por la que él dio todo. Dios le dijo: no entres con esa mujer, porque te va a traicionar. No cambies todo lo que yo te di por ese placer. Y él termina entregando todo lo de Dios a Satanás. ¿No hemos hecho alguna vez eso? Entregar todo lo que Dios te dio a Satanás. ¿Sabe qué? Sí, que se ha hecho. Entregar tu talento, tu salud, tu mente, tu risa, tus pensamientos, tu voluntad. ¿Cuántas veces? Así que él estaba solo con un molino y las cadenas en esa prisión. Pero dice la palabra del Señor que alguien se acordó de él, como alguien se acordó de ti en esta noche. Dios me dijo ayer: voy a abrir las prisiones. Voy a sacar de las prisiones a los condenados. Dice la Biblia que en ese lugar de la prisión, Sansón llamó a Dios y le dijo: acuérdate de mí. Te ruego
ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas otra vez. Sansón estaba pagando por su error, ni siquiera por el error de sus padres. En ese caso fue su error. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos pagado alguna vez por nuestros errores? ¿Cuántos aquí hay hoy que están pagando por sus errores? En una prisión. Y en ese lugar oscuro, Sansón levanta su voz y le dice: yo te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas otra vez. Te suplico. Y a ese lugar donde no puede entrar nadie, entró Jesús, entró Dios, entró el Espíritu Santo y le devolvió lo que él había perdido. Le devolvió lo que él había mal usado. Así que Sansón ese día volvió a tener las fuerzas, volvió a ser libre. Esta noche aquí el Señor me dijo a mí ayer que quiere sacar de prisión. Dice la Biblia que este hombre estaba pagando, Sansón, por su error, por su pecado. David estaba pagando por su pecado. Pero ellos se acordaron de Dios y le dijeron a Dios: sácame de aquí. Otros, la Biblia muestra que murieron en su pecado, como Saúl. Murieron en esa cárcel. Algunos de ustedes están pagando por sus errores o por los errores de sus padres. Y están prisioneros. Y algunos saben que sus hijos ya están prisioneros desde que nacieron. Barrotes de enfermedades. Cuando mis hijos nacieron, le dijimos a Dios con mi esposa mientras estaban en el vientre, o aún antes de estar en el vientre, porque antes de nosotros concebir, le dijimos a Dios, orábamos: Señor, que nos des este hijo sano, que no cargue ninguna enfermedad nuestra, que no cargue nada malo que haya en nosotros, que no esté prisionero de nada. Todos los días, cuando voy a la presencia de Dios, le digo: Dios, no quiero estar encerrado bajo ninguna barrote, para que mis hijos no tengan que luchar interiormente con lo que yo luché o lo que yo estuve preso alguna vez en mi vida. Prisiones de enfermedad, prisiones de vicios, prisiones de mal genio, prisiones de pensamientos, prisiones de temor, prisiones de miedo, de dudas. Ay, sí, en alguna seguramente se encontró o se encuentra usted. Pero hoy, lo que Jesús dijo en su primer mensaje fueron estas palabras: yo he venido a poner en libertad a los oprimidos.
La Biblia habla que un siervo de Dios como Elías hizo descender fuego del cielo, trajo convicción sobre toda una ciudad, miles, toda la nación volvió a Jesús, a Dios, por ese profeta. Pero dice la Biblia que él estaba en depresión, al punto de querer matarse o morir en el desierto. ¿Para qué nací yo? Entonces se le apareció el ángel y le dijo: no estás aquí, no naciste para estar preso de esta manera. Te queda un largo camino en libertad para caminar. O sea que usted puede tener la presencia de Dios y usted puede hacer bajar la gloria de Dios, y usted puede ser el mejor predicador si me estás viendo por internet, o lleva años en el evangelio, pero es preso en algunas áreas de su vida. Y entonces, cuando cumple la función del ministerio, usted se siente poderoso, pero de repente usted vuelve a esa prisión. Cuando sale del lugar secreto, cuando sale de estar en la presencia del Señor, la fe se vuelve a ir y usted vuelve a encerrarse en el lugar que no tiene que estar. ¿De dónde le vino a Elías ese miedo? A Jezabel. ¿De dónde le vino a Elías ese miedo de morir cuando él ya estaba? Si vemos la historia de Elías, vemos que él ya estaba jugado desde que comenzó su ministerio. ¿Por qué brota ese miedo al punto de irse al desierto a tirarse para morir en la arena cálida del desierto? ¿Por qué? Brotó una cárcel, una prisión. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios: no seas como Judas. Judas traicionó a Dios, a Jesús. Y dice la Biblia que cuando él vino a entregar a Jesús, lo primero que hizo Judas es darle un beso a Jesús. Y Jesús dijo esta palabra le dijo Jesús, entre otras esta, una sola palabra: amigo. Con un beso me entregas. Pero con un beso me entregas, saquémoslo, las palabras que Jesús le dice: amigo. Fue tanta esa prisión, esos barrotes, que él no pudo contra ellos y se termina suicidando, se termina lastimando. Pastor, ¿cómo me doy cuenta que estoy preso? Porque tus días son todos iguales. Lo único que tienes para hacer es marcar con una X, como los reclusos, día a día. Todos son monótonos, todos son iguales en tu ser. Nada cambia, nada va a cambiar. Eres un preso. Pero Jesús me dijo anoche que te diga hoy: puedo hacerte libre a ti y puedo hacerte libre a tus hijos. Puedo hacerte libre de esa maldita enfermedad que cargaron tus abuelos. Puedo hacerte libre de esos vicios. Puedo hacerte libre de ese pensamiento, de esa ansiedad, de ese pánico, de esas dudas, de esa frialdad para conmigo. Puedo hacerte libre hoy, dice Jesús. Y yo vi en mi espíritu cárceles que se abrieron.
Si tú crees en Dios, no hay cárcel que te contenga. Dice la Biblia que estaba Pablo y Silas y los encarceló el diablo, cara dura, pero ellos no habían obedecido a Satanás, así que era injusto que ellos estén ahí. Diga, injusto. Y eso no lo tolera el cielo, no lo debe tolerar a menos que usted lo tolere. Ellos no lo toleraron y mientras estaban ahí presos para morir al otro día, comenzaron a adorar a Dios. Y dice que se abrió la cárcel. ¡Pah! Se hicieron pedazos las cadenas. Un temblor, el Espíritu Santo rompiendo las puertas de la cárcel. ¡Wow! Dios está esperando que si quieres ser libre, comiences a creer en Él. Comiences a adorarle a Él. Como Sansón, comiences a arrepentirte. Necesitas querer estar en libertad. Y entonces Jesús cumple su llamado. Entonces el Espíritu Santo hace que Jesús con el Espíritu Santo cumplen lo prometido en la palabra. Yo vine a abrir y a sacar de prisión a los que están presos. Yo vine a hacerles libres. Hoy como padres podemos hacer libres a nuestros hijos solo hablando con Jesús, solo creyendo en Él. Hoy usted puede ser libre de esos vicios. Hoy usted puede ser libre de esa enfermedad. Hoy usted puede ser libre de ese pensamiento que te sellaron en tu ser. Hay gente que sigue una dirección que la vida o que el Satanás o que la gente que el diablo usó para marcarte un destino que no es el que Dios quiere para ti, pero usted lo está viviendo porque ya está insertado en su mente. Eso debe cambiar hoy. Así que ahí estaba el muchachito. Yo he sido preso y hace 2 años que estoy aquí, pero yo no te fallé, Señor. Y el Señor le dijo: solo estás ahí porque te metí a ese lugar para exaltar el nombre del Rey de Reyes. Si tú reconoces que estás preso y que estás caminando en libertad, estás caminando en la voluntad de Dios, entonces prepárate, porque así como Faraón le dijo: José, sáquenlo, él no puede estar preso, él es la bendición para la ciudad. Eso mismo va a suceder contigo. 2 años estuvo ahí en esa cárcel José, injustamente. Él no lo toleró. Él dijo: yo no nací para esto. Y los barrotes no pudieron contener el destino de libertad que él tenía. Eso significa que aquí hay gente que está presa por pecados de sus padres, por tus pecados, por tus errores. Y hay gente que está presa por un propósito grandísimo. Pero yo vengo a decirte esto: la palabra de Dios es: la cárcel se abre. Así que ambos, tanto los que están por el pecado o los que están por el propósito, van a salir. A las 21 horas, son las 20 y 52. A las 21 horas vamos a ser libres. Ocho minutos quedan. Para ser libre de esa enfermedad, para ser libre de ese vicio, o para ser libre de esa acusación injusta que solo te va a llevar al propósito. Ahí estaba Pablo y Silas, adoraban a Dios, y por esa prisión comenzó la cárcel en Macedonia.
Por esa prisión comenzó la iglesia, el propósito de Dios en esa ciudad. Metieron preso. La gloria de Dios cayó ahí. Se entregó el carcelero y ahí comenzó el primer discípulo, ese carcelero, a predicarle a todos los presos que entraban ahí. O sea que la gloria de Dios registra que la gloria se manifestó en la cárcel esa sola vez. Pero yo lo sé, porque él me lo contó, que luego que Pablo y Silas salieron, el carcelero que se bautizó con toda su familia debe haber hecho bajar la gloria de Dios cada noche a ese lugar. Que los presos que estaban ahí no se escaparon y vieron el poder de Dios deben haber cantado como Pablo y Silas por tantos años más. Debe haber sido una cárcel de gloria. ¿Alguien dice amén? Si hay en tu léxico, en tu vocabulario una palabra no puedo, es porque estás preso. ¿Habrá alguno que quiera ser libre? En 6 minutos más. Venga. No sé cuál es la prisión. Bien adelante. Bendigo a estos jóvenes, Señor.